por falla en el ventrículo izquierdo. ¿Va? Después de que ustedes ya tienen en mente estos sistemas, bueno, en oración de la agregaría síndromes coronados agudos, tal cual, tendrán ustedes que utilizar los medicamentos para poder bajar la presión arterial. ¿Por qué? Aquí ya es un órgano blanco afectado. ¿Va? Vean, aquí lo que les comentaba, que ustedes solamente haciendo fondo de ojo pueden observar si el paciente tendrá daño con una presión elevada. Aquí lo que ustedes pueden ver son microhemorragias rantinianas. ¿Qué más pueden observar? Calcificación que le llaman puntilleo de algodón, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más pueden ver? Papiledema de leche, ¿no? ¿Qué más? Doctor, ¿y no hay formación de vasos o neovascularización rantiniana? ¿Sí, no? Sí hay, pero es muy leve. Allá las hemorragias. Está aquí la neovascularización, está aquí. Son estas que están acá. Las hemorragias sí son observables, ¿estás viendo? Sí, allá arriba también. Acá. Los puntillos de algodón también. ¿Esto qué es? ¿Qué es? La mácula. Cuando se ve de esa forma, en el cual tiene como el signo del sol naciente, se puede pensar en un probable desprendimiento de retina. ¿Va? Vamos a bajarle. Y el edema es evidente aquí, ¿no? Todo esto oscuro. Vean. Ya que ustedes saben diagnosticar esto, lo van a diagnosticar con una simple toma de muestra, toma de la presión arterial, y van a evaluar si el paciente tiene dolor de cabeza, vómito, rigidez de la nuca, dolor precordial. Podrían ustedes tomar laboratorios, y de hecho el artículo menciona, pues háganle una tomografía al paciente, pero ya se toma mucho tiempo, ¿no creen? Para poder dar una presión. Y si el paciente se sabe ya diabético, hipertenso, pero no es una emergencia hipertensiva y es una urgencia porque no hay tratamiento blanco, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Darle el medicamento que el hipertenso de por sí ya toma y manejarlo, obtener una vigilancia de 24 a 48 horas con su mismo medicamento. Sin embargo, no siempre se realiza esto porque una urgencia hipertensiva en cualquier momento se puede volver una emergencia hipertensiva. Puede debutar el paciente, si no lo tenía, ya con algún daño a órgano blanco. Y aquí están los medicamentos que se pueden brindar, ya sea por vía intravenosa o por vía oral. Ahí está la dosis máxima que ustedes pueden administrar, el inicio o el pico de acción que tiene, la duración, el efecto adverso que pueden encontrar. ¿Vale? Normalmente los medicamentos que más se brindan es el labetalol, el nicardipino y el sulfato de magnesio. Son los que más tienen. Ustedes pueden revisar la guía de práctica clínica de hipertensión. Considero que está bastante bien hecha. Y ahí vienen también estos tipos de medicamentos. De hecho, la guía de práctica clínica aquí en México se basa en las directrices del colegio de la Sociedad Europea de Cardiología. Pero la nueva, no la original. Y la tabla que les quiero mostrar viene por acá. Aquí está. Este es el algoritmo que les comentaba. Ahí está, ¿no? Bueno, aquí tenemos una presión, así dice el algoritmo. Ustedes tienen una presión de hipertensión severa cuando se considera que la presión arterial media es mayor a 135 o que la sistólica es a 180 o diastólica 110. ¿No? ¿Hay evidencia de daño de órgano blanco? ¿Cómo lo van a evaluar? Ya vimos un fondo de ojo, preguntar al paciente si tiene dolor de cabeza, si tiene dolor precordial, tiene vómito, ¿qué más? Electrocardiograma para ver si tenemos. ¿Qué buscan en el electrocardiograma? Una probable elevación de
del ST, una onda T picuda, perdón. ¿Por qué? Porque una onda T picuda podría ser patrón de qué. ¿Cómo se llama una onda T picuda en probable Zika? Una sobrecarga. ¿Cómo se llama ese patrón de las ondas T picudas en un probable Zika? El patrón de Winter, ¿vale? Lo vamos a ver cuando veamos síndromes coronarios agudos. Y sí, ¿qué pasó? Las patológicas ya es un infarto ya evidente o antiguo, dependiendo en qué momento lo encuentras. Pero si ustedes realizan un electro o una emergencia hipertensiva y ven por lo menos que el ST se está elevando o las ondas T picudas, ese paciente probablemente tenga daño miocárdico. ¿Qué más podría mandarle a el paciente? Tal vez enzimas hepáticas, si la paciente está embarazada, ¿no? ¿Qué más? Una creatinina, ¿no? Un agaso, ¿para qué agaso? Para ver si está entrando en un trastorno electrolítico, ¿no? Pero bueno, ya ustedes sabrán qué estudio de laboratorio pueden hacer. Yo con que el paciente tenga dolor de cabeza y tenga la presión de esa cantidad, lo considero una emergencia hipertensiva. Entre que sí que no, hay que abordarlo. Ahora, aquí el paciente sí tiene daño a órgano blanco, ¿vale? Este daño a órgano blanco tendrá una causa secundaria, la presión elevada. Hay que evaluarlo, ¿no? Porque a veces puede ser secundaria, que es lo más común, o puede ser primaria. ¿Cuál es la diferencia entre hipertensión primaria e hipertensión secundaria? La causa, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué pasó, chicos? Ya van en quinto, tienen que saber eso. Pues la hipertensión secundaria puede ser por otra patología. Puede ser, por ejemplo, renal, hepática son las más comunes. Y las de acuerdo. ¿Y la primaria? La primaria puede ser. La primaria es de los básicos. De los básicos comunes ahorita. Que se presenta sola, o sea. Es una alteración de los vasos La hipertensión arterial primaria, eso no tenemos una enfermedad directamente arterial o renal que va a causar la secreción de moléculas que eleven la presión arterial. No hay una comorbilidad, como por ejemplo en el diabético, que puede generar nefropatía diabética y eso puede aumentar la presión arterial. Eso sería secundaria. Pero la primaria, por lo general, es un feocromocitoma. ¿Qué secreta el feocromocitoma? Todas las hormonas Catecolaminas, ¿no? Y estas van a elevar la presión arterial, señores. Ahí está el algoritmo de Bach. Y aquí nos dice qué administrar dependiendo cuál sea el daño a órgano blanco. ¿Puedes ponerle corazón? ¿Mandé? Ahí está, vean. Si tenemos una presión de 180, 110 histórica y diastólica, y además el paciente tiene evidencia de daño precordial o de evidencia de daño miocárdico, ¿con qué? Con el electro, con daño precordial, signo de Levin, todas esas cosas, vamos a considerarlo un síndrome coronario agudo hasta demostrar lo contrario. Y tenemos que administrar, según esta guía, nitroglicerina o metoprolol intravenoso si no presenta al paciente factores de riesgo presentes como edad mayor a 70 años, frecuencia cardíaca de 110, sistólica menor a 120, porque lo podemos compensar, ¿no? Y la meta en un paciente que tiene daño en órgano blanco del corazón, para bajar la presión arterial es menos del 25% bajar menos del 25% de la presión arterial media dentro de la primera hora. ¿Sí quedó claro? Y esa siempre va a ser pregunta de pase de visita, pregunta para R1, R2 de urgencias. De visita interna no creo. De urgencias, ¿sale? Y más allá, el doctor, ¿cómo se llama ese doctor? Hace muy buenos pases de visita y siempre pregunta eso a los residentes. Y si ven que no saben, se van contra los internos. Si ven que no saben, me imagino que contra ustedes. Bueno, abajo
¿Pueden ponerle? ¿Pueden bajarle, por favor? La insuficiencia cardíaca. Permítanme un momentito más o menos. ¿Dónde? ¿Por qué? No, sí le puede. ¿Quién les estaba comentando? Sí, insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca aguda. Aquí van a tener si el paciente está ya con apoyo ventilador, que significa el MIG-PV. O si el paciente ya tiene tratamiento para su insuficiencia cardíaca. Lo primero que ustedes pueden administrar es una dosis alta de nitroglicerina después de que los síntomas hayan sido aliviados. Y para reducir la presión arterial, de la misma forma, no pueden reducirla a más del 25% dentro de la primera hora. ¿Va? Los diuréticos ustedes pueden administrarlos, ya sea 2 a 3 diuréticos vía oral. ¿Vale? Vamos a ponerle al riñón. Riñón, si se dan cuenta, aquí lo mismo. Presión hay que disminuirla 25% dentro de la primera hora. ¿Vale? Los medicamentos de la primera línea son el dicarbipino, el ivermectino o el aventador. Puedes poner aquí, ahí está. Cuando tenemos daño arterial, aquí cambia un poquito. Podemos administrar esmolol para lograr una meta de una frecuencia cardíaca menor a 60 minutos, en este caso por una disección aórtica. ¿Por qué creen que tengamos que disminuir la frecuencia cardíaca tanto? En una disección aórtica. Bueno, el riesgo de sangrado, ¿no? Entre más latidos por minuto tengamos, quiere decir que más el corazón envía sangre y más hemorragia puede haber en una disección aórtica. ¿Va? O, en este caso, administrar esmolol para disminuir una presión arterial sistólica menor a 120 si administramos junto con dicarbipino. ¿Vale? Abajo. Bueno, tú ya vas a empezar. Ustedes les falta mucho amor. No hay que hablar. No caen con nosotros. Justo ayer estaba platicando eso con el doctor Garibay y el doctor Colina. Ustedes se andan abrace y abrace y abrace. Tercero, cuarto, quinto. Mira, pues esta falta del amor que nos hace falta de los familiares. Sí, es falta. Acapulco extraña Acapulco. ¿Ustedes no? ¿Yo? Sí. Aprendan a abrazarse ustedes con esto. No es cierto, chicos. Si quieren un abrazo, abracen la columna o la pared. Abrácense entre ustedes, pero no en clase. Se ve medio raro que estés ahí sobando de la espalda. Para que se concentre. Luego, de plano, a ustedes los veo empiernados. O sea, yo no tengo nada contra quien sea homosexual o lesbiana, ¿no? Pero los veo empiernados, míralo. En clase. Una pierna encima de la otra, o sea. Qué de frío. No es cierto, ya hace calor. Apoyo emocional. No le damos un brazo, pero tengo una pierna. Tenemos que tener apoyo emocional entre nosotros. Bueno, No nos damos nosotros. en una paciente embarazada que tenga datos de severidad de preeclampsia o eclampsia o síndrome de HELP, lo primero que ustedes tienen que administrar es un falta de magnesio. ¿Por qué? Tengo una muestra gratis de litro otra vez. Ajá. ¿Por qué? Porque en una paciente embarazada con criterios de severidad. Y los demás, sí, disminuye lo de la reproducción. Pero son de la misma reproducción. ¿Por qué? A ver, oye, ¿por qué? ¿Por qué lo que pregunté? Primero, ¿cuál fue la pregunta? Ya dije 3 veces la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? Es que dice un valor que se le puso ¿Ya lo conoces? Es que es en ¿Por qué? Por una torreta. El riesgo de eclampsia. como mandaron la constancia de seguridad fiscal. Fundamento. O sea, sí me mandaron como que prueba de 4 meses.
Y si me dan como que se... No, Pues, es tenemos que llegar. El informe de magnesio no tiene nada que ver con la Tienen presión. bloqueado. Y es para entender, pero ¿por qué sulfato de magnesio? ¿Y por qué no le pusemos con Pues el ahorita me esa acaba de parte? decir que hay una prueba de ¿Por qué entonces sulfato de magnesio? El sulfato de magnesio es un medicamento neuroprotector, ya que disminuye la sinapsis las cuales son las principales alteradas en una paciente con epilepsia o con confusiones. Por eso se suministra sulfato de magnesio. La forma en la que van a ser evaluados este semestre para su 40%, porque es 40%, va a ser de dos formas: 20% allá abajo de urgencias y 20%, hoy no, porque me dijeron que está ocupado del y el otro 20% examen escrito. ¿Qué? O sea, aparte del escrito, ¿tú escrito? Sí. ¿Es eso o el 40% examen escrito? Qué mala persona. No, qué mala O sea, vamos a hacer qué mala onda son el de la ustedes, escuela, porque siempre el ustedes escrito están y- aquí comiendo, echando relajo, no ponen atención, sepa la madre qué están haciendo con sus computadoras siempre. Siempre están haciendo algo, algún documento, redactando no sé qué cosa. La clase es de 2 horas, el temario es bastante largo. No sé si lo han visto. Está casi imposible terminar el temario en 2 horas de la semana. Entonces, pues aquí uno viene aquí a darles la clase y ustedes están haciendo otra cosa. ¿Verdad, Roger? Todos están con un documento que no sé qué tienen que firmar de la Secretaría de Marina. Igual, ¿sí o no? Todos. Todos. Siempre están haciendo otra cosa que no tiene nada que ver con la clase. Y yo soy el mala onda, Belia. Pues está en medio militar, ¿verdad? Para el examen, dice. Pero en el examen... Continuamos. El sulfato de magnesio tiene que dar a ustedes una carga de 4 a 6 gramos. Esa va a ser pregunta de urgencias y de ginecología. Siempre de 4 a 6 gramos intravenosa en una infusión de 20 a 30 minutos. Es esa, de 4 a 6 gramos, y la de mantenimiento es de 1 a 2 gramos. ¿Cuánto? ¿En 500? ¿En 500 qué? Lo pueden administrar con condiciones. Es una medida neuroprotectora para evitar el síndrome de eclampsia. Una vez que ustedes ya administraron esto, de hecho en la preeclampsia que es una crisis hipertensiva es sí o sí una preeclampsia con otra sensibilidad que en cualquier momento se puede convertir en eclampsia. Eso es algo bastante nuevo en ginecología, ya que antes no se consideraba a la preeclampsia, esa pedazo de sensibilidad, como una medida neuroprotectora para administrar su de magnesio. Ahora, ya que ustedes administran los sulfatos de magnesio, tienen ustedes que administrar el medicamento para bajar la presión. Y aquí cambia un poco el juego. Ustedes tienen que disminuir la presión a menor a 160 a 110 con 2 medicamentos nada más: labetalol o hidralazina. En México me parece, ¿tienen ustedes labetalol? Sí. Ok. No en todos ustedes van a encontrar labetalol, pero bueno, ustedes tienen que administrar vía intravenosa hasta tener una presión de 160 a 110 o menos. De hecho, tiene que ser menos. ¿Pueden trabajar más? Un minuto. Y aquí está. Cuando tenemos una hipertensión con encefalopatía o daño cerebral, tienen que valorar, en este caso, al paciente y bajar la presión de un 20 a 25% con nicardipino. Se prefiere el nicardipino porque el nicardipino baja la presión arterial sin disminuir el gasto cardíaco o sin afectar el gasto cardíaco. O labetalol de un 20 a 25% dentro de la primera hora. Si el paciente tiene datos de hemorragia intracerebral, aquí, bueno, va a valorarse mucho con unos criterios de selección, inclusión y de relativos para poder bajar la presión, porque una hemorragia intracerebral podría generar un aumento de la presión intracraneal. Acuérdense que el cerebro se distribuye con la ley Morrow-Kelly. ¿De qué habla la ley de Morrow-Kelly? De la presión.
Entonces, ¿qué les estaba preguntando? Ah, bueno, que es una idea de qué. De las presiones intracraneales. El continente, ¿no? No puede haber más sangre, no puede haber más líquido cefalorraquídeo y no puede haber más masa cerebral. Hagan de cuenta que es ese equipo de fútbol que ya estamos completos, ¿no? No podemos meter a nadie más. Porque el cerebro está dentro de una cavidad que no se expande, que es el cráneo. A diferencia de los pulmones que están en la cavidad torácica, que se expande, o inclusive la cavidad abdominal, que sí se puede expandir, el cráneo no se puede expandir. Entonces, por eso tenemos que valorar si el paciente es candidato para bajarle primero la presión intracerebral o la presión intracraneal, o si tenemos que bajarle primero la presión sistémica, que es la que está elevada. Sin embargo, aquí nos dice bajar la presión arterial basándonos en una presión arterial sistólica de menor a 140, utilizando mi cademino o la beta. Bájate, por favor. Aquí está. Eso es cuando es hemorrágico. Cuando es isquémico, de la misma forma, hay que valorar unas cosas que ahorita les voy a enseñar, que son, por ejemplo, el periodo de Ventana, el código ictus o el código cerebro. Porque en un ataque, en un stroke, un EBC, perdón, si el paciente ya se EBCó y aparte tiene la presión arterial elevada, ¿ustedes qué harían? ¿Tratan primero el EBC o le bajan la presión? La presión. No, primero hay que, cuando llega el problema de Ventana, tenemos que trombolizar primero y después manejamos todo lo demás. No va a servir de nada. Pero la hipertensión es Primero lo trombolizas. o sea, no, pero ya no Primero es el periodo de trombolizas. Pero ya tiene DBC. Ahí les va. es contraindicación de trombosis. Exacto, ahí les va. Hay criterios de trombolisis, ¿no? Hay criterios de inclusión y criterios relativos, que prácticamente es sobre su cadáver, si los hacen o no, o criterios de exclusión. Y un criterio de exclusión para la trombolisis es de que el paciente tenga una presión mayor a 180-110. Entonces, según esta premisa, ¿qué tratan primero? ¿La presión o lo trombolizan? Depende de cuánto tenga la presión. Depende de cuánto tenga la presión. Si tiene más mayor a 180 o es una emergencia franca, baja primero la presión, ¿no? Y de hecho, ahí dicen que ustedes tienen que bajar la presión primero, menor a 185-110, porque es un criterio de exclusión para la trombolisis, ¿no? Sí. Bueno, baja un poquito más. Ese es el primer algoritmo que les voy a mostrar. No sé si tenga dudas hasta el momento. Les puedo preguntar algo antes de pasar. No es tanto de la crisis hipertensiva, pero cuando llega un paciente que tiene una presión arterial de 160-90. Okay. Y es la o sea, llega a la consulta, tiene esa pregunta y se la tengo que bajar, ¿no? O sea, cuál sea el motivo de su consulta, si tiene esa presión arterial, se la tengo que bajar. Pero yo para establecer un diagnóstico de hipertensión arterial, o sea, en la primera consulta no le puedo dar ya tratamiento para presión arterial, ¿sí? ¿Ya le doy así para que tome? Sí, pues, Desde la primera toma. Depende. Vamos a decirle al paciente, o sea, ustedes pueden dar la receta al paciente y vamos a decirle, vamos a monitorear sus signos vitales, su presión arterial, y si usted tiene una presión arterial mayor a 130 o mayor a 140, que tan amable quiera hacer, te va a tomar este medicamento que es lo que le va a necesitar para la presión. Normalmente cuando un paciente maneja presiones altas o tiene una urgencia hipertensiva o una emergencia hipertensiva, ese paciente debuta ya con hipertensión. Lo que se hace en consulta normalmente es eso. Le decimos al paciente, le bajamos la presión que trae ahorita y le comentamos, vamos a dejarle este medicamento, Telmisartán con Amlodipino, ¿no? Se lo va a tomar solamente si tiene la presión de tantas horas al día. Si no tiene la presión arriba de 130, no se toma nada. Eso es lo que se hace. Normalmente lo que tendría que hacerse ahí es hacer un monitoreo de la presión, lo que llaman mapa, para poder hacer el diagnóstico de presión elevada. ¿Por qué? Porque existe la guía de la ESC, donde ahí vienen las variantes o las isoformas de la hipertensión, y está la hipertensión de white top, que es la de bata blanca, ¿no? Que nada más se le sube al paciente la presión cuando va a ver al médico o cuando va al consultorio, y está la contraria, que al paciente se le baja la presión cuando va al consultorio o cuando ve al médico. Está la presión que cuando el paciente llega a casa se le vuelve a elevar. Está la presión que cuando el paciente llega a casa se le vuelve a bajar. Está bien
amplio el tema de hipertensión. Entonces, lo más indicado es mandarle un mapa. Y no es tan complicado. ¿Ustedes han visto un Holter? Es parecido al Holter, solamente que va en el brazo, ¿no? O pudiera. Y eso, ya con eso tú podrías dar el diagnóstico de hipertensión y basarte para activar el medicamento. En caso del EBC isquémico, para bajar la presión, ¿hay algún medicamento indicado o cuál sería lo mejor dar? Ahí sí, el termino y la betalol. Puede ser que llegue un paciente con 180, o sea, mayor de 180 a 180 y no tener síntomas. Sí. Y Eso que si es así, ¿se aborda igual como una crisis hipertensiva o...? Eso que tú estás diciendo, si el paciente tiene 180, 110, ¿no? Pero no tiene ningún síntoma, ¿qué es, chicos? Una urgencia hipertensiva, que es una crisis hipertensiva, solamente que sin daño a órgano blanco. Es muy normal. ¿Ahí qué van a hacer? Brindarle al paciente el medicamento que de por sí tome como hipertenso, o en otras palabras es vía oral la administración. Si se dan cuenta, los medicamentos para una emergencia hipertensiva son intravenosos, porque hay que administrarlos ya para igual dejar o sublinguales, ¿no? Pero el de una urgencia hipertensiva es vía oral. Sin embargo, es lo que les comentaba al principio, en Estados Unidos no hacen esta categorización si es urgencia o emergencia. Trabajan de igual forma vía intravenoso. ¿Por qué? Porque una urgencia se puede transformar en emergencia. ¿Va? Y es lo que realmente hacen para tratar de una emergencia. Nada más que pues de forma académica se les da esta clase de... Bueno, que igual por a mí me ha tocado la consulta que llegan con la presión elevada y lo primero que le dan siempre es en consulta. Ajá. ¿Le pueden dar un YECA o un ARA? Por lo general dan captopril o telmisartán en un paciente con una urgencia hipertensiva. Y si No, porque estos no nos pueden dar permiso, ¿no? Está este otro algoritmo, chicos, que es el algoritmo de la Sociedad Británica de Hipertensión. Este algoritmo es para que esté recubierto y mantener. Este algoritmo de la Sociedad Británica varía demasiado. Por eso les comento que ustedes pueden agarrar cualquiera que ustedes deseen, el de la AJA, el de la europea, el de la británica. Para empezar, aquí menciona el artículo que casi todos los expertos dicen que una hipertensión es de ¿cuánto? 200 sobre 120, ¿no? Comentan que es de 180 a 110, como viene ahí. En este caso, a esto le dan el término de hipertensión aguda grave. No le dan el término tal cual de crisis hipertensiva. De hecho, acá arriba les menciona, existen varias terminologías como hipertensión severa aguda, urgencia, emergencia, hipertensión maligna, ¿no? Crisis hipertensiva, ¿no? Pero esto ya es de cada quien. Y aquí viene el algoritmo que les quería mostrar. Aquí dicen, sospechamos de una crisis hipertensiva. Lo primero que tenemos que hacer es ver si el paciente tiene daño a órgano blanco, ¿sabe? O retinopatía, ya sea una escala de 3 o 4. Vean, aquí se va directo, ¿tienes daño a órgano blanco? O directamente se van si tienes daño a ojo, no a retina. ¿Por qué? Porque el fondo de ojo es el examen más rápido de hacer y más específico y sensible. De ahí ustedes ven, el paciente no tiene daño a órgano blanco y tampoco tiene retinopatía. ¿Ok? ¿Cuánto tiene de presión? ¿El paciente tiene 180-120? Sí, lo consideramos una hipertensión aguda severa. Que como no tiene daño a órgano blanco, en Latinoamérica le diríamos urgencia hipertensiva, ¿no? Si tuviera daño a órgano blanco, que sería para acá, ya sería directamente emergencia hipertensiva, ¿no? Bueno, ya que tenemos eso, ustedes pueden determinar qué abordaje le van a dar al paciente. Y aquí están las definiciones: hipertensión aguda severa, mayor a 180-120, sin evidencia de daño a órgano blanco, que es lo que conocemos nosotros como urgencia hipertensiva. Abajo dice, hipertensión maligna,
Aquí va a depender de la fisiopato, pero es aquella presión arterial que tiene clínica y que tiene una retinopatía de 3 a 4, hipertensión maligna. Emergencia hipertensiva, aquella elevación de la presión arterial que sí tiene daño a órgano blanco. ¿Sí ven la diferencia? Aquí nos agrega un tercer concepto que es el de medio, hipertensión maligna, que prácticamente es aquella presión elevada que tiene retinopatía 3 o 4. Porque el estudio de fondo de ojo nos ayuda a saber si hay daños microvasculares. Y si hay daño microvascular, no es que diga que el 100%, pero casi el 100% de los pacientes tendrán daño renal o daño cardíaco. De hecho, una de las complicaciones de la diabetes son las macrovasculares y microvasculares. Y la microvascular es la retinopatía diabética, que si el paciente tiene retinopatía diabética y es diabético, muy seguramente tendrá nefropatía diabética. ¿Por qué? Porque si ya está afectando pequeños vasos, seguramente grandes vasos, ¿no? Como la renal. Ahora, aquí están ejemplos de situaciones que dañan la vida o daño a órgano blanco, lo que ya hablamos, hemorragia hipertensiva, hemorragia intracraneal, el stroke. El stroke es lo que conocemos como EBC, ACV, apoplejía en algunos lugares, ictus, ¿no? Hemorragia subaracnoidea, que es un tipo de EBC pero hemorrágico, síndromes aórticos, síndromes coronarios agudos, edema pulmonar, preeclampsia, feocromocitoma o crisis adrenérgica. Eso sería una hipertensión primaria, ¿están de acuerdo? Falla renal aguda o hipertensión maligna. Bueno, y aquí abajito ya viene qué es lo que ustedes tienen que hacer. Si ustedes tienen una hipertensión aguda severa, que es la urgencia hipertensiva, primero tenemos que saber si el paciente se conoce como hipertenso, que es lo que comentábamos con Ana Pau. El paciente sí se conoce como hipertenso. Los medicamentos que ya toma hay que volverlos a dosificar y administrárselos para bajar la presión o agregarle un segundo o un tercero, dependiendo cuántos tome de por sí, y ver qué tan adherente tiene el paciente al tratamiento o hacer una investigación secundaria para ver si tiene una comorbilidad que esté generando la presión. Ahora, el paciente debuta con una urgencia hipertensiva, pero no era hipertenso. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que significa mapa, o ver si el paciente tiene una hipertensión de la bata blanca. ¿Ya vieron? Que se le haya llevado nada más porque fue a dar con ustedes. ¿Y uno de los dos? ¿Los dos qué? Uno es el mapa y el otro es el... Por ejemplo, así como lo checas, cada vez que vas contigo Lo pueden checar con el mapa en su casa o lo pueden internar, y es que internado pues le ponen el brazalete por lo menos 12 a 24 horas, ¿no? ¿Qué estaba diciéndole? Darle un seguimiento al paciente dentro de 7 días, y si dentro de 7 días el paciente tiene elevación de la presión arterial mayor a 140, el paciente es hipertenso. O sea, ya que está con el tratamiento, que le estamos dando el tratamiento, en 7 días lo volvemos a ver. Durante 7 días hay que estarlo monitoreando. ¿Sale? Bueno. Doc, en esos 7 días, ¿debemos estar en contacto con él o cómo? El paciente hay que estarlo monitoreando. En Estados Unidos le llaman línea telefónica médica, en el cual tienen tanto tiempo los residentes y los médicos que marcan a sus pacientes, o el paciente marca para estar avisando sus presiones o los cambios que tenga. ¿Y aquí? Aquí en México, lo que podemos hacer es lo que dijo Corso, ¿no? Le decimos al paciente, va usted a monitorear su presión durante 7 días y en el 7º día viene conmigo y me trae su libreta, pero pues casi nadie lo hace. O es lo correcto lo que se tiene que hacer. O le decimos al paciente que se compre un papilómetro digital que pueda registrar su presión. Ya nada más ustedes van a ver el registro digital de la presión, que lo hacen por 7 días. De hecho, por eso les comento que los manómetros digitales son la mejor forma de medir la presión arterial. ¿No? Chequen ustedes la página de Stripe BP para ver qué manómetro les conviene. Generalmente casi todos los de Omron son los que están certificados. Y bueno, si el paciente no se conoce hipertenso, pero ya con este abordaje de acá, ya vemos que el paciente sí tiene hipertensión, pues vamos a tener que bajar la presión. El objetivo
de 6 a 11 semanas administrando un medicamento de primera o segunda línea dependiendo de las comorbilidades. Eso lo vamos a ver cuando veamos hipertensión. Ahora, de qué nos importa, el paciente sí tiene daño a órgano blanco o tiene una hipertensión maligna, que significa retinopatía 3 o 4. ¿Tiene daños en los ojos? ¿Sí o no? Vamos a considerar que sí. Al paciente hay que administrarle, y aquí les dice muy bien, un bloqueador de los canales de calcio o un beta bloqueador, a menos que esté contraindicado. Ya vimos las contraindicaciones hace rato, ¿no? Edad menor a 70 años. ¿Qué otra era? Presión arterial menor a 120 o frecuencia cardíaca menor a 60. ¿No? Igual, monitoreo ambulatorio y ver si el paciente requiere ingresarse o no. Ahora, el paciente no tiene tal cual un daño de la retina, pero sí tiene una emergencia hipertensiva. Y aquí nos vamos a ir a la siguiente tabla, que es prácticamente la que ya les mostré en la pasada, pero pues esta es lo de la guía, ¿cómo se dice? Europea, no, británica. Y aquí viene igual, vean, si se dan cuenta, vamos a... Mi princesa. La reina. Aquí está, que todas sus vidas. Ay, voy a morir. A ver qué te fueron los maestros.